Buenas tardes. En este módulo vamos a desarrollar la farmacología de las nuevas drogas anticoagulantes. Como hemos visto en módulos anteriores, los anticoagulantes clásicos, las heparinas y los dicumarínicos, que son drogas con las que se cuenta con una experiencia de más de 60 años, tienen numerosas limitaciones. Es por eso que en los últimos años se han desarrollado fármacos en el intento de buscar aquel anticoagulante ideal. ¿Cuál sería este anticoagulante ideal? Sería una droga que tenga un alto índice terapéutico, que tenga una dosis-respuesta predecible para poder hacer una dosificación sin necesidad de monitoreo, que tenga posibilidad de administrarse tanto por vía oral como parenteral, que tenga rápido comienzo de acción para no necesitar cabalgar con otro anticoagulante cuando uno necesita anticoagular rápidamente a un paciente, que tenga rápida eliminación para poder deshacernos del efecto anticoagulante en el caso de un paciente que sangra, que tenga baja unión proteica para que la droga pueda dializar y que no tenga demasiadas interacciones medicamentosas, que haya disponibilidad de un antídoto seguro y efectivo, que tenga mínimas interacciones con alimentos y con medicamentos, que tenga mínimo riesgo hemorrágico y además que tenga escasos efectos adversos independientes del efecto anticoagulante. Por otro lado, también quisiéramos que esta droga sea de bajo costo. Lamentablemente, esta droga, por supuesto, todavía no existe. A diferencia de los anticoagulantes clásicos, las heparinas y los dicumarínicos que se comenzaron a utilizar aún antes de conocer su exacto mecanismo de acción, este nuevo grupo de drogas se ha desarrollado específicamente para inhibir pasos determinados del sistema de la coagulación a partir del conocimiento exacto de cómo funcionan estas vías. Los nuevos anticoagulantes los podemos clasificar de acuerdo al sitio de acción en la cascada de la coagulación. Y así tenemos los inhibidores de factor 10 activados y los inhibidores orales directos de trombina. Dentro del primer grupo encontramos drogas de acción indirecta y de acción directa. Las drogas de acción indirecta son los pentasacáridos, que requieren un cofactor para llevar a cabo su efecto anticoagulante, es decir, requieren de la antitrombina 3. En cambio, los inhibidores directos de factor 10 activado se unen directamente al factor 10 sin requerir un cofactor. En este grupo encontramos al rivaroxaban y al apixaban. Y dentro de los inhibidores directos orales de trombina encontramos al dabigatran. Comenzaremos a desarrollar entonces la farmacología del rivaroxaban. El rivaroxaban como dijimos, es un inhibidor directo de factor 10 activado. Se une al sitio activo del factor 10, bloqueando su interacción con los sustratos. A diferencia de las heparinas, el rivaroxaban inhibe tanto el factor 10 activado libre como el unido a fibrina, con lo cual tendría en teoría mayor actividad que la heparina. El rivaroxaban tiene un perfil farmacocinético predecible, con lo cual no necesita monitoreo, al igual que los inhibidores directos de trombina. Tiene una alta biodisponibilidad por vía oral, no se modifica con los alimentos, tiene alta unión proteica y su eliminación es de la siguiente forma. 1/3 se elimina por vía renal sin metabolizar y 2/3 de la droga se elimina por hígado por metabolismo P450. De estos 2/3, el 50% que es metabolizado se elimina por riñón y el 50% por heces. Debido a su alto porcentaje de eliminación renal, es necesario ajustar las dosis en casos de insuficiencia renal y se contraindica con menos de 15 mililitros por minuto de clearance de creatinina. La vida media es de 7 a 11 horas, tiene muy pocas interacciones medicamentosas, pero hay que tener en cuenta que sí tiene interacción con drogas como los antimicóticos azólicos, el fluconazol o el itraconazol, y los inhibidores de proteasas, los antirretrovirales inhibidores de proteasas.
Se puede administrar 1 o 2 veces por día. En cuanto a los ensayos clínicos realizados con rivaroxaban, el primer grupo de estudios clínicos fueron los estudios RECORD, que fueron 4 estudios de fase 3 que evaluaron el rivaroxaban versus enoxaparina en la profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, o sea, reemplazos totales de cadera y de rodilla. Estos estudios demostraron que la droga fue no inferior a la enoxaparina en la profilaxis de tromboembolismo venoso y permitieron la aprobación inicial de rivaroxaban ante los organismos reguladores. El Magellan fue un estudio clínico también randomizado en donde se evaluó la droga como profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes con patologías médicas. Los estudios Einstein fueron un grupo de estudios que evaluaron rivaroxaban en el tratamiento de tromboembolismo venoso, de tromboembolismo de pulmón y como profilaxis de tromboembolismo venoso recurrente en pacientes que ya habían recibido tratamiento para trombosis venosa. Estos estudios demostraron que la droga es efectiva tanto para la profilaxis como para el tratamiento de tromboembolismo venoso, sin un aumento de la incidencia de sangrado. Por el contrario, el estudio Atlas ACS2 TIMI 51 fue un ensayo clínico que evaluó el rivaroxaban versus placebo en pacientes con síndromes coronarios agudos que además recibían el tratamiento estándar, y si bien esta droga fue efectiva en la profilaxis de tromboembolismo, hubo un aumento significativo de las tasas de sangrado. Muy importante es el estudio ROCKET, que evaluó rivaroxaban en pacientes como profilaxis de tromboembolismo, en pacientes con fibrilación auricular no valvular, comparando con warfarina ajustada, con dosis ajustadas para mantener un RIN entre 2 y 3. Este estudio evaluó una gran cantidad de pacientes y demostró que la droga es tan segura como la warfarina para prevenir tromboembolismo en pacientes con fibrilación auricular no valvular sin un aumento significativo de las tasas de sangrado. En base a todos estos ensayos clínicos, las indicaciones aprobadas actualmente para el rivaroxaban son en la profilaxis de tromboembolismo en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, en profilaxis de accidente cerebrovascular y tromboembolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular, en el tratamiento del tromboembolismo venoso profundo, de la trombosis venosa profunda, y en la profilaxis de tromboembolismo venoso recurrente luego de un episodio de TBP en pacientes que ya hayan recibido tratamiento anticoagulante. Como hemos mencionado, el perfil farmacocinético predecible del rivaroxaban hace que no se requiera del monitoreo. Sin embargo, hay ciertas situaciones en donde el monitoreo sería de utilidad. Por ejemplo, para determinar la falla terapéutica ante un paciente que presenta un episodio trombótico aún estando anticoagulado, o en la evaluación previa a una cirugía. Aún no se dispone de una prueba de laboratorio efectiva para determinar el estado de la anticoagulación en estos pacientes, pero sí se están desarrollando numerosos test para ver justamente cuál podría ser aquel ideal en estos casos, que sí serían de utilidad el monitoreo de la anticoagulación. En cuanto a los efectos adversos, el más importante reportado en los ensayos clínicos es la hemorragia. Los más frecuentes en todos estos trabajos fue la hemorragia gastrointestinal. El problema con estas nuevas drogas, al igual que con los inhibidores directos de trombina, vamos a ver que no existe un antídoto eficaz para revertir los efectos anticoagulantes del rivaroxaban. De todas maneras, se han desarrollado algunos algoritmos en consensos publicados recientemente, en donde se recomiendan ciertas
ciertas pautas de manejo que van desde fundamentalmente las medidas de sostén, la administración de concentrados de complejo protrombínico, concentrados comerciales de complejo protrombínico, la transfusión de plasma fresco, el uso del factor 7 recombinante, pero recordemos que ninguno de estos revierte en un 100% el efecto de la droga, justamente como la inhibición del factor 10 ocurre ya casi al final de la cascada de la coagulación. Cualquier droga o transfusión que podamos administrar, en realidad los factores van a ser inhibidos finalmente por el rivaroxaban. Hasta ahora lo que conocemos son las indicaciones, pero también algunas contraindicaciones, o por lo menos recomendaciones de cuando no administrar rivaroxaban. En el embarazo, en la lactancia, en niños menores de 18 años, en pacientes con insuficiencia renal severa o hepatopatías severas, en los pacientes portadores de un reemplazo valvular mecánico, aórtico o mitral, y en pacientes con síndromes coronarios agudos que reciban doble terapia antiagregante, ya que en estos pacientes se vio un aumento de la tasa de sangrado. Esta droga fue aprobada por el ANMAT en nuestro país en el año 2009. El otro inhibidor de factor 10 activado es el apixaban. El apixaban también es una droga que se administra por vía oral, otro inhibidor directo de factor 10 activado, es metabolizado parcialmente en el hígado por enzimas P450, tiene un porcentaje de eliminación renal de aproximadamente 25%, tiene una vida media de 8 a 15 horas, al igual que el rivaroxaban, tiene muy pocas interacciones medicamentosas, tener en cuenta de todas formas las interacciones con los antimicóticos azólicos, y también como tiene un importante porcentaje de eliminación renal, está contraindicado con un clearance de creatinina de menor a 15 mililitros por minuto. El apixaban se administra 2 veces por día. En cuanto a los ensayos clínicos realizados con apixaban, los estudios ADVANCE fueron los estudios clínicos iniciales en profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, o sea, reemplazo total de cadera y de rodilla. A partir de estos estudios se aprobó la droga y se permitió su comercialización. Los estudios AMPLIFY y AMPLIFY Extension. El estudio AMPLIFY es el estudio de tratamiento de tromboembolismo venoso con apixaban. Este estudio se ha completado el reclutamiento de pacientes, pero aún no se conocen los resultados. Y el AMPLIFY Extension es un estudio que evaluó el apixaban versus warfarina en pacientes que ya hubieran completado el tratamiento inicial de tromboembolismo venoso. El estudio AVERROSE es un estudio que comparó el apixaban versus aspirina en pacientes con fibrilación auricular que no eran candidatos para recibir dicumarínicos. Este estudio fue detenido prematuramente porque se vio que debido a la superioridad del apixaban versus la aspirina en estos pacientes. El estudio ADOPT es un estudio en profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes con patologías médicas. El estudio Aristóteles es un estudio de fase 3 que evaluó la seguridad y eficacia del apixaban en prevención de tromboembolismo en pacientes con fibrilación auricular no valvular. En este estudio se reclutaron casi 18.000 pacientes y se concluyó que el apixaban fue superior a la warfarina en la prevención de accidentes cerebrovasculares sin un aumento de la tasa de sangrado. El último grupo que vamos a desarrollar es los inhibidores directos de trombina utilizados por vía oral. Dentro de este grupo tenemos al dabigatran. El dabigatran se une directamente al sitio activo de la trombina bloqueando su acción. A diferencia de las heparinas, el dabigatran inhibe tanto a la trombina libre como la unida a fibrina, la unida al trombo, con lo cual también en teoría tendría mayor efectividad que las heparinas.
En cuanto a la farmacocinética, el dabigatran es una prodroga. Se metaboliza en el hígado por esterasas hepáticas al dabigatran, que es la droga activa. Tiene una biodisponibilidad oral del 6%, los alimentos retrasan su absorción y el comienzo de acción anticoagulante es de 2 horas. La eliminación del dabigatran es fundamentalmente renal, en un 80%. Es por eso que se recomienda el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal y se contraindica su uso en pacientes con menos de 15 mililitros por minuto de clearance de creatinina. Tiene muy pocas interacciones medicamentosas, excepto con quinidina y con verapamil. No se recomienda su asociación con estas drogas y se administra 1 o 2 veces por día. En cuanto a los ensayos clínicos de dabigatran, los estudios iniciales, que fueron los estudios REMODEL y RENOVATE, fueron los ensayos clínicos en profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor. El estudio RECOVER fue un estudio randomizado que comparó dabigatran versus warfarina en pacientes con de tromboembolismo venoso como tratamiento de tromboembolismo venoso, y los estudios REMEDY y RESONATE fueron estudios clínicos en donde se evaluó el dabigatran en pacientes que ya habían recibido tratamiento anticoagulante para el tromboembolismo venoso y que se comparó la droga versus warfarina o versus placebo. En todos estos estudios se demostró la no inferioridad del dabigatran versus la warfarina o versus enoxaparina. El estudio RELY es un estudio clínico randomizado que evaluó al dabigatran en 18.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular versus warfarina. Se evaluaron 2 dosis de dabigatran de 150 y de 110 miligramos cada 12 horas versus la warfarina ajustada según el RIN. Como evento primario se evaluó la presencia de embolismo sistémico o stroke y los eventos adversos fueron la hemorragia mayor. Podemos ver las tasas de incidencia del evento primario, la presencia de sangrado mayor y accidente cerebrovascular hemorrágico. Los autores concluyeron que el dabigatran 150 miligramos 2 veces por día fue superior a la warfarina en prevenir accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular no valvular. No hubo diferencias significativas en las tasas de mortalidad en los 3 grupos. En cuanto a los efectos adversos reportados en los estudios clínicos, en primer lugar las hemorragias, en segundo lugar la presencia de dispepsia, y hubo un aumento de incidencia en las tasas de infarto de miocardio. Sin embargo, los autores argumentan que en realidad este efecto se debe a un efecto protector de la warfarina y no a un evento adverso de la droga en sí misma. No hubo aumento de hepatotoxicidad. Este era un efecto adverso que se temía, ya que uno de los primeros inhibidores directos de trombina, que fue el cimelagatrán, debió ser retirado del mercado por un aumento en las tasas de hepatotoxicidad. El estudio REALIGN fue un estudio de fase 2 que debió ser interrumpido tempranamente. Se evaluaron pacientes con reemplazos valvulares mecánicos para evaluar la eficacia del dabigatran y se observó un aumento en las tasas de sangrado en los pacientes que recibían dabigatran versus la warfarina. Por lo tanto, este estudio debió ser interrumpido. Al igual que con los inhibidores directos de factor 10 activado, el dabigatran no requiere monitoreo. Se observa que la droga prolonga el tiempo de protrombina y el KPTT, pero esta prolongación no se correlaciona directamente con el efecto anticoagulante. El dabigatran tiene aprobación en nuestro país por el ANMAT desde el año 2009 como profilaxis
de tromboembolismo en cirugía ortopédica mayor y desde el 2011 como profilaxis de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Como conclusiones, podemos mencionar las ventajas y desventajas de estas nuevas drogas anticoagulantes en relación a los anticoagulantes clásicos, a los dicumarínicos. En primer lugar, estas drogas, como ya hemos mencionado, no requieren monitoreo, tienen un rápido comienzo de acción. Ya dijimos que esto es importante para no requerir cabalgar al paciente con otro anticoagulante cuando se necesita una anticoagulación inmediata. Tienen una rápida terminación de acción. De esta manera, ante un paciente que sangra, si suspendemos la droga, rápidamente desaparece el efecto anticoagulante. Tienen muy escasas interacciones con medicamentos y con alimentos. En cuanto a las desventajas, en primer lugar, al ser drogas de reciente comercialización, la eficacia no está determinada definitivamente. Recordemos que con los dicumarínicos y con las heparinas contamos con más de 60 años de experiencia, sus efectos se conocen perfectamente. Algunos de estos nuevos anticoagulantes requieren dosificación 2 veces por día. Esto va en contra de la adherencia del paciente y si se saltea una dosis y como son drogas de vida media corta, el efecto anticoagulante puede disminuir significativamente, tienen una corta duración de acción, no hay antídoto específico y por supuesto son drogas de muy alto costo para el paciente. Como conclusiones podemos decir que este nuevo grupo de drogas anticoagulantes tiene muchas de las características de aquel anticoagulante ideal, especialmente por la disponibilidad de su uso por vía oral, de la no necesidad de monitoreo, de sus escasas interacciones medicamentosas y es probable que para muchas indicaciones vayan reemplazando a los dicumarínicos y a las heparinas. De todas maneras, es importante remarcar que hay ciertos pacientes que deberían seguir anticoagulados con dicumarínicos. Ya hemos visto en los diferentes estudios, por ejemplo, pacientes con reemplazos valvulares o pacientes con síndromes coronarios agudos o aquellos pacientes que se encuentran bien anticoagulados, que tienen buena adherencia con los dicumarínicos y mantienen un rango de anticoagulación estable. Sin embargo, aún quedan interrogantes sin resolver, como por ejemplo, cómo es el manejo del paciente anticoagulado con estas nuevas drogas que tienen eventos de sangrado y los efectos adversos a largo plazo que aún no conocemos. Son necesarios nuevos estudios clínicos a largo plazo para poder determinar definitivamente la eficacia y la seguridad de estas drogas en la profilaxis y el tratamiento del tromboembolismo venoso. Con este módulo hemos finalizado la actualización, esperamos que haya sido de utilidad y para cualquier duda pueden utilizar los foros.